Controlan el fuego en Córdoba, pero hay alerta por el clima. Sin llamas en el perímetro, realizan guardias de cenizas en las zonas de Potrero de Garay e Intillaco. Preocupan las fuertes ráfagas por posibles reinicios. El dato, se quemaron 80 casas. Vamos a hablar con Jorge Pocho Elena, periodista que está allí en Córdoba. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Efectivamente, una jornada de riesgo extremo de incendio en el día de hoy también, como bien ustedes lo decían. El fuego está controlado allí en los dos focos más peligrosos que hacemos referencia, en Intillaco, que fue el que comenzó el día miércoles, ayer alrededor de las 6 de la mañana, y el otro foco muy grave, por cierto, en la zona de Potrero de Garay, en lo que corresponde al sector del Valle de Parabachasca, para ser más preciso. En ese lugar, como decían ustedes, hasta el momento, y esto es un dato que no está todavía finiquitado, 90 viviendas, 90 casas son las que fueron consumidas por las llamas en este incendio voraz que avanzó, arrasó con lo primero que se veía. Y se anticipaba justamente que el día miércoles, ayer, iba a ser una jornada muy grave de riesgo extremo de incendio, con temperaturas que alcanzaron los 35 grados en esa zona donde se produjeron estos focos de incendio, con rotación del viento, con viento sonda que es muy fuerte, intenso, seco y con una intensidad que alcanzó más de 80 kilómetros en la hora. Y ese era el combo perfecto, de alguna manera, para desbaratar, por así decir, el gran trabajo que hicieron los bomberos, ¿no? Un trabajo tremendo, incansable, no pararon en ningún momento y estuvieron esta mañana también, si bien ya estaba esta mañana en un 80% controlado, lo que no significa extinguido por completo. Había más de 390 efectivos de bomberos trabajando en el lugar, con 8 aeronaves, aviones hidrantes, los helicópteros también que estuvieron trabajando en ese sector. Y hay que destacar también que pasado el mediodía, cerca de las 2 de la tarde, ya se apagaron todos esos pequeños focos que aún estaban activos. Es decir, que en estos momentos están controlados los focos de incendio, están extinguidos, pero hay algunas zonas calientes que ellos lo denominan y por eso se está haciendo la guardia de ceniza o tareas de enfriamiento. Están mojando todo el lugar porque se puede dar reinicio, más teniendo en cuenta las condiciones climáticas, en donde si bien la temperatura ha descendido en comparación al día de ayer, claro, pero los vientos siguen siendo intensos por momentos, con ráfagas muy fuertes, y para la jornada de mañana viernes también se espera un día donde va a haber intensos vientos, humedad relativa muy baja y también la temperatura va a estar por encima de lo normal para esta época del año. Se espera alrededor de 22, 23 grados de máxima también para la jornada de mañana, ¿no? Bueno, ojalá no se cumpla ese pronóstico, Jorge, podamos estar hablando de otras cosas para que se pueda finalmente contener, extinguir por completo el incendio. Quería consultarte por la situación de los autoevacuados, mucha gente que dejó sus casas para, bueno, protegerse de alguna manera. Ahora, con el fuego contenido, ¿han podido regresar? ¿Cuál es la situación de ellos? Sí, hay muchos que ya han regresado, hay algunos que todavía siguen siendo contenidos por la gente del gobierno provincial, de la gente del ministerio. Son muy pocos, la mayoría han podido regresar, los que son autoevacuados y los evacuados, porque recordemos que hubo gente que se les tuvo que ir a decir que abandonen sus casas, que abandonen sus objetos personales, que tenían que irse porque las llamas iban a pasar por encima. Y así fue el caso de, por ejemplo, en Intillaco, allí un sector donde el fuego arrasó varias casas donde viven de manera permanente, diferente a lo que pasó, por ejemplo, en lo que respecta a Potrero de Garay, en donde el fuego allí en ese sector entró a un barrio privado donde hay 53 cabañas, de las cuales 3 cabañas únicamente se salvaron. Y digo, y hago referencia a la diferencia que hay en el fuego que hubo, o los casos de las casas que fueron consumidas por las llamas, porque en el caso de Potrerillo, este barrio privado, son casas de fin de semana, gente que no vive de manera permanente allí, pero por supuesto el daño material ha sido increíble a lo que respecta y comparando a otros años. Por ejemplo, el año pasado,
en el 2020, que fue un año muy bravo en cuestión de incendios y el más grave en cantidad de hectáreas consumidas por el fuego, se habían quemado alrededor de 30 casas el año pasado, durante toda la temporada de incendio. Temporada de incendio se considera a finales de abril, comienzo de mayo, hasta los primeros días de octubre, normalmente, es lo que se considera la etapa de los incendios forestales. El año pasado hubo 30 viviendas que se consumieron por el fuego, y en este caso, y este año, si bien la cantidad de hectáreas todavía, y gracias a Dios, no son tan altas como la del año pasado, pero en un solo día se han quemado 90 viviendas. Y eso es lo grave, y eso es realmente lo lamentable de lo que ha sucedido en el día de ayer, con imágenes que ustedes seguramente han visto, han repasado, animales escapando del fuego, la gente de allí, de la zona, del campo. Ahí lo hemos perdido. De alguna manera también, decía, cortando los alambrados para que de alguna manera pudieran escapar también los animales del fuego e irse para salvar su propia vida. Y la gente escapando en los vehículos, ¿no? Era la situación que se podía percibir allí en la zona de Potrero de Garay, en la zona de San Clemente, todo lo que es el Valle de Parabachasca, ¿no? Jorge, los incendios ya están en manos de los fiscales de instrucción, ¿no? Ya tienen un carácter legal y denuncias penales. Sí, exactamente. Hay uno de los incendios que es el que se presume que ha sido de manera intencional, que comenzó en la zona de Calamuchita, el Valle de Calamuchita, en la zona de Yaco, en esa zona, porque arrancó alrededor de las 6 de la mañana. Y un incendio que se dé a esa hora, claro, es muy sospechoso, es raro, es curioso. Por eso que se estima que en ese caso en particular el incendio fue de manera intencional. Y el otro foco, el que hizo más daño material, donde no estamos hablando de víctimas fatales ni personas heridas, afortunadamente, en el que fue en la zona de Potrero de Garay, allí se estima que todo habría comenzado por la caída de un poste de energía eléctrica de alta tensión en la zona de San Clemente debido a los fuertes vientos, al viento sonda que azotaba en el lugar a esa hora, cae, produce un chispazo en zona de pastizal que está muy seco, así como ustedes están viendo a mis espaldas. Sí. Vos imagínate ahí, un poco de fuego y eso se prende de manera inmediata, arde, más el viento sonda hace que eso vaya aumentando y avance a gran velocidad. Y es lo que sucedió en esa zona de Potrero de Garay, donde también ya el fiscal de esa localidad está trabajando al respecto de verificar cómo ha sido el inicio del foco de incendio, las causantes, si bien podría caratularse como de una manera de la naturaleza por el intenso viento, pero hay que ver en qué condiciones se encontraba también ese poste de alumbrado público o de alta tensión que estaba allí en ese lugar, que fue lo que habría comenzado todo este foco de incendio también, ¿no? Jorge, a partir de esta situación, consultarte lo que es frecuente en los incendios. ¿Qué pasa con los servicios básicos? ¿Tienen luz, tienen electricidad, todo normal o han sufrido algún impacto? No, en el momento de cuando se produce el incendio en la zona, de manera inmediata se corta la energía eléctrica en la mayor cantidad de lugar que se pueda cercana a la zona para evitar otros problemas, para evitar que esto se agrave. Inmediatamente, como ahora ya está sofocado ese foco de incendio, a donde puede volver la energía eléctrica de manera inmediata regresa. Pero es desolador observar, recorrer los lugares allí, Potrerillo, este barrio privado, las cabañas, todas consumidas por las llamas, un restaurante completamente quemado también, la cantidad de, más allá de todo lo que es la flora, ¿no? La fauna, algunos animales muertos que se han encontrado, muchos que se han escapado, que no lo han podido recuperar hasta el momento. Eso es lo desolador. Como ven ustedes en las imágenes, techos caídos, los carteles de los lugares que indicaban que es una zona turística allí, Potrero de Garay, todos consumidos por las llamas, con un tronco que todavía seguía ardiendo. Son imágenes que a uno le queda y que realmente impactan en cómo se producen en las sierras cordobesas, más allá del gran trabajo, reiteramos, que hace el cuerpo de bomberos, que hace el equipo de rescate anticatástrofe, que hace todas las autoridades del Ministerio del Gobierno de la provincia de Córdoba, pero se hace insostenible
incontrolable, donde el fuego te gana, donde el fuego llega un momento que vos decís y avanza, y se quema esa casa, y mirá, y vos te quedás mirando cómo se quema, porque no podés hacer otra cosa más que lo que primero realizan es salvar las vidas humanas, luego salvar la vida de los animales y continuar con el rescate de la parte material, que lamentablemente en el día de ayer avanzó el fuego de manera insostenible a tal punto que por eso es que hoy estamos hablando de al menos 90 viviendas consumidas por las llamas, ¿no? Jorge, la Nación también ayudó con aviones hidrantes, algunos helicópteros que estaban llegando hoy por la tarde, ¿no? Sí. El Gobierno Nacional también envió lo que respecta a 2 aviones hidrantes y un helicóptero que se sumaron a la flota que tiene el Plan Provincial de Manejo del Fuego, donde estuvieron trabajando también el Gobierno Provincial con 3 aviones hidrantes más 4 helicópteros. En total había 10 aeronaves que estuvieron trabajando en estos focos de incendio, que hasta el incendio de ayer había 2.000 hectáreas consumidas. Han sido miles y miles de hectáreas las que se consumieron por el fuego ayer. Todavía no hay una contabilización concreta de eso, pero evidentemente ese número de 2.000 hectáreas que había desde que comenzó esta temporada de incendio se ha incrementado mucho, y no hablar de lo que respecta a los daños materiales, ¿no? Sí, claramente. Bueno, tratamos de dimensionar un poco lo que debe ser para los lugareños, para vos que te desempeñás ahí, tener que asistir a semejante panorama. Consultarte por el tránsito en las rutas, que más temprano estaba cortado por la escasa visibilidad. ¿Qué pasa con la circulación en la región? Hay lugares que aún siguen restringidos porque evitar la circulación del vehículo particular para que puedan circular los autobombas todavía, porque están realizando tareas de enfriamiento allí en el lugar, tareas de guardia de ceniza, como que le llaman, porque ante un intenso viento, rotación del mismo, se pueden dar reinicios en la zona, porque hay sectores que el fuego no lo ha consumido, no lo ha quemado, y está cercano a donde hay zonas calientes, como ellos lo denominan. Por eso hay sectores de las rutas que aún continúan. La gran mayoría, te decía, ya se ha habilitado el tránsito, sí, pero hay rotondas, hay sectores en donde continúa cortado para permitir el tránsito más tranquilo de la gente que está trabajando, como los autobombas, los camiones cisternas, entre otros, para llevar la ayuda también particular que necesitan muchos de los lugareños también, ¿no? Sí, el daño es impactante, lo decíamos, Jorge, en la apertura, ¿no? El costo después que tiene en tiempo, en algunos casos irreversibles, en algunos casos 70, 80 años, digo, la naturaleza absolutamente dañada, es una imagen que no querríamos ver a esta altura. Ha sido muy completo, como siempre, Jorge, tu reporte. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, a disposición cuando ustedes lo requieran y esperando a lo que pueda suceder también en la jornada de mañana, y reiterar, el riesgo de incendio sigue siendo extremo, muy extremo, más allá de que ha descendido la temperatura, de que el cielo se ve parcialmente nublado, pero sigue siendo extremo y está totalmente prohibido hacer cualquier tipo de fuego en las sierras de Córdoba, ¿no? Gracias, Jorge, como siempre, un gran abrazo. Otro para ustedes, chicos, un gran abrazo. Un gran abrazo. Hasta luego.